Lo que vamos a ver es, en esencia, un mensaje urgente para el mundo. Un mensaje que nace directamente de la tragedia de Fukushima. Son las lecciones que sus habitantes aprendieron de la peor manera posible después del desastre nuclear de 2011. Lecciones que, de verdad, creen que todos deberíamos escuchar. A ver, para entender la magnitud de Fukushima es casi inevitable compararlo con Chernóbil, ¿verdad? Pero ojo, que las diferencias son fundamentales. Chernóbil fue una catástrofe puramente humana, un error garrafal, una explosión que dejó el reactor abierto al mundo. Fukushima, en cambio, fue la furia de la naturaleza chocando contra la tecnología. Y aunque la contención se vio superada, aguantó lo justo para evitar un apocalipsis aún mayor. De hecho, Fukushima inauguró una nueva y terrorífica categoría de crisis, lo que se conoce como desastre complejo. Es que no fue solo un terremoto, ni solo un tsunami, ni solo un accidente nuclear, no, fue todo a la vez, una cadena de fallos imparable para la que sencillamente ningún protocolo de seguridad internacional estaba preparado. Y esta imagen muestra la consecuencia devastadora. El tsunami corta la electricidad, los sistemas de refrigeración fallan, los núcleos de los reactores empiezan a fundir. Esto genera una acumulación brutal de hidrógeno que al final explota, reventando los edificios y lanzando a la atmósfera una nube invisible y letal de material radioactivo. Pero es que la tragedia física vino acompañada de una traición casi peor. Durante décadas a la gente de Fukushima se le había vendido una idea, un mantra. La energía nuclear era completamente segura. Un mito. Esta imagen es increíblemente poderosa. Es un monumento a esa narrativa oficial. La llamada aldea nuclear, que era una especie de alianza entre el gobierno, las eléctricas y los medios, promovió este mensaje sin descanso. Crearon una dependencia económica total en la zona, mientras vendían un sueño de seguridad y de prosperidad infinita. Y aquí está el kit de la cuestión. La seguridad no era una realidad científica, era un producto de marketing. Y claro, cuando el mito se hizo añicos, sus creadores se lavaron las manos. Dijeron que era imprevisible y abandonaron a miles de personas a su suerte. Y el precio de ese mito roto se pagó al instante, en medio del pánico. Así empezó el caos absoluto de la evacuación, una huida a ciegas de un enemigo que no se puede ver, ni oler, ni tocar. Lo que nos enseña este mapa es aterrador. La radiación no se propaga en círculos perfectos como en las películas. El viento y la lluvia la arrastraron a cientos de kilómetros, creando puntos calientes con niveles letales de contaminación en zonas que en teoría eran seguras. La zona de evacuación oficial de 30 kilómetros fue, en muchos casos, una trampa mortal. Y para colmo de males, el gobierno tenía una herramienta, el sistema SPEDI, que podía haber predicho hacia dónde iba la nube radiactiva. Pero no la usaron. No publicaron los datos. ¿El resultado? Familias enteras, huyendo despavoridas, condujeron directamente hacia las zonas de mayor peligro. Una exposición que se podría haber evitado. Y el coste humano a largo plazo es simplemente abrumador. 3 años y medio después del accidente, más de 126.000 personas seguían sin poder volver a sus casas, sus vidas suspendidas en un limbo permanente. Y esta tabla esconde la verdad más cruel de Fukushima. Fijaos bien en los números. En la prefectura de Fukushima murieron más personas por el estrés, el agotamiento y el abandono durante la evacuación que por el propio terremoto y el tsunami. No fue la naturaleza, fue la gestión del desastre nuclear lo que resultó ser más letal. Es tremendo. Pero claro, para los que sobrevivieron a la evacuación, el calvario no había terminado, ni mucho menos. Acababa de empezar una nueva vida, una vida marcada por una amenaza constante, silenciosa e invisible: la radiación. Aquí hay que entender algo que es clave. No toda la exposición a la radiación es igual. La exposición externa, como cuando te haces una radiografía, se puede bloquear. Pero la exposición interna, la que se produce al respirar o comer partículas radiactivas, es muchísimo más peligrosa. Esas partículas se quedan dentro, se alojan en órganos específicos y te irradian desde el interior, día y noche, sin descanso. Y además, el riesgo no es el mismo para todos, ni de lejos. Como se ve en este gráfico, los niños y las mujeres son mucho más sensibles a la radiación. Un bebé es hasta 4 veces más vulnerable que un adulto de 40 años. O sea que la idea de que existe un nivel seguro que vale para todo el mundo es, sencillamente, una falacia. Pues, a pesar de estos datos, este fue el consejo que un asesor oficial del gobierno le dio a los padres de Fukushima. Se les dijo que un límite de exposición 20 veces por encima de lo normal era seguro. Incluso se les animó a dejar que sus hijos jugaran fuera. Imaginaos la angustia, la confusión de esos padres. Y así, abandonados por las autoridades, los propios ciudadanos se rebelaron.
Madres, agricultores, gente corriente tomaron las riendas. Se compraron sus propios medidores de radiación y crearon redes ciudadanas para analizar el aire, la tierra, la comida. Fue un acto de ciencia ciudadana extraordinario, una comunidad que se organizó para protegerse a sí misma cuando nadie más lo hacía. De toda esta experiencia tan amarga, tan dura, surgieron lecciones muy claras, lecciones que la gente de Fukushima necesita compartir con el resto del mundo. Y estas son las lecciones, grabadas a fuego. Primero, que el mito de la seguridad es una ilusión peligrosísima y que la información oficial siempre hay que cuestionarla. Segundo, que la radiación no entiende de fronteras ni de mapas y que eso de descontaminar muchas veces es solo mover el veneno de un sitio a otro. Y la lección más importante de todas, que la gente tiene derecho a la verdad y a tener el control sobre su propia salud. Al final, estas no son solo lecciones sobre Japón o sobre la energía nuclear. Son lecciones sobre la confianza, sobre la responsabilidad y sobre el derecho de las personas a estar seguras e informadas. Fukushima nos dejó esta sabiduría, ganada con un dolor inmenso. La pregunta que queda en el aire es si el resto del mundo está prestando atención.